En el día de hoy quiero compartirles una palabra que tiene su razón de ser en el momento en el que estamos entrando como grupo, como equipo y hasta me arriesgo a decir como Iglesia de Cristo en la historia. Así de grosso viene el asunto. Hace bastante tiempo que esta palabra está en el corazón. En realidad Dios está tratando conmigo y yo no les puedo explicar ni les puedo decir todo lo que esto me ha significado, y es algo que nunca me pasó. Pero a tal punto me ha afectado lo que tengo que predicar hoy, y me di cuenta recién cuando pude sentarme finalmente y escribirlo, porque hasta hace un momento no había podido hacerlo, no necesariamente por falta de tiempo, sino porque de verdad es algo para masticar. Algunos van a escuchar y decir, esa pavada, pero si de verdad abrís tu espíritu te vas a dar cuenta de qué te estoy hablando. Porque es una de esas palabras que si uno no lo lleva a la práctica, si uno no llega a vivirlo en la carne, no deja de ser un simple mensaje que uno habla y ya. Entonces así, en primera instancia, yo tengo que hacer un acto público y pedirle perdón a mi esposa. Porque hace 2 semanas que estoy siendo un cabrón. Y uno podría decir, no, estuviste con muchas cosas, sí, es verdad. Pero la verdad es que estaba siendo confrontado con la palabra y no podía darme cuenta hasta recién. Lo mismo con mis hijos, igual. Nada grave, pero simplemente una cara así como quien diría de que se equivocó de zona del cuerpo. Y algunas contestaciones fuera de lugar, muy poca paciencia, medio loquito. Pero de repente yo sentí un gran alivio recién, cuando pude poner esto en el papel, y un gran alivio al poder compartir y traer esta palabra. Así de serio es para mí, espero que sea para ustedes también. Estamos entrando en invasión del amor de Dios. Gracias al Señor, y estoy orando por esto, todos ustedes, o la gran mayoría, se han involucrado de una forma u otra, han entrado en los grupos, han formado grupos de trabajo con la grandísima expectativa de ver el obrar sobrenatural de Dios a través de sus hijos. O sea, de todos ustedes. Los hijos levantan la mano. Gracias, amados. El Señor quiere moverse a través de sus hijos. Siempre quiso hacerlo. Y si hasta ahora no hemos visto grandes cosas, es probable que lo que vamos a hablar esta noche sea uno de los motivos, una de las causas. Pero quiero que entiendan que antes de que podamos salir a hacer invasión, como decimos comúnmente, tenemos unas instancias de preparación. Esta semana los guías de los grupos se pusieron en contacto con ustedes, todos han puesto un día de ayuno y de oración, y el día lunes yo les envié un mensaje. Los que no estén recibiendo los WhatsApp, cuando termine la reunión por favor me buscan, así los agrego y reciban estos mensajes. Pero mandé un mensaje porque, ya les digo, desde la semana anterior Dios me estaba hablando acerca de esto, de que cuando nos preparamos para ver el mover sobrenatural de Dios y hacer su obra y hacer una conquista puntual y directa, un impacto, como vamos a hacer sobre nuestra ciudad y nuestros barrios, el mensaje es el mismo del libro de Josué, capítulo 3, versículo 5, cuando los israelitas están junto al Jordán preparándose para conquistar Jericó. La conquista de Jericó iba a ser una conquista sobrenatural. Es decir, lo que iba a ocurrir iba a ser una acción directa de Dios que los iba a llevar a ellos a obtener la victoria. Pero ¿cuál es el mensaje? Lo que dice Josué a los israelitas es: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Y acá viene la gran pregunta: ¿qué significa para nosotros santificarnos? Discúlpeme si yo lo leo el mensaje, pero que si no, no voy a terminar nunca más. Por eso traté de compendiarlo en 5 páginas, nada más. ¿Qué significa santificarse? ¿Cómo tomamos nosotros el término santificarse? ¿O qué se nos viene a la mente inmediatamente cuando se nos llama santificarnos? Por supuesto, siempre pensamos en las cuestiones personales. Todos tenemos ese rinconcito del lado, el lado oscuro, adentro nuestro, ¿no? Que nadie más lo sabe, y cuando se nos habla de, che, santificate, que Dios va a hacer algo, uno ya enseguida dice, epa, ¿quién te contó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Qué nos impulsa a nosotros? Cosas que tenemos que dejar, cuestiones de nuestro pasado, cuestiones ocultas, pecado. ¿Qué es lo que significa santificarse?
A su vez esto también a veces nos inquieta porque decimos, pero yo sí esto no lo puedo dejar, si esto me vence, si yo lo dejo y otra vez vuelve a surgir, si yo dejo de mirar páginas así, después otra vez vuelvo a decaer, si yo trato de no mentir pero después las circunstancias se dan y vuelvo a caer. ¿Qué significa? Que no puedo estar dentro del ejército del Señor, que no puedo participar de invasión, de ninguna de estas cosas, porque no me puedo santificar, ¿no? Y vienen todos esos cuestionamientos. Pero yo quiero dejarte tranquilo hoy. Porque ¿sabes qué? Para las cuestiones personales, cuando se nos habla de santificarnos, cuando tenemos que enfrentarnos al pecado que nos asedia, como dice el libro de Hebreos, saben que para todas esas cuestiones tenemos abogado en Cristo. ¿Qué significa que tenemos abogado en Cristo? Es como tener al hermano Jorge Cusenza, pero en el cielo. Él te defiende. Significa que para todas esas cosas, cada vez que vamos a la presencia de Dios y nos humillamos delante de Él, pidiéndole perdón, buscando restauración, el Señor responde, y es lo que dice 1 de Juan, que si cometemos pecado, abogado tenemos en Cristo, y Él perdona todas nuestras faltas. ¿Puedes decir todas? Todas. Es decir, que no hay nada que quede fuera del perdón del Señor y de lo que la sangre de Cristo puede hacer. Si uno piensa diferente, ya está en problemas porque te estás metiendo con la sangre del Señor. La sangre del Señor puede con todo. Así que si lo que te preocupa cuando alguien te dice, che, santificate porque Dios va a hacer grandes cosas, si te preocupa cuando vas a orar por alguien y te vienen a la mente todos tus errores y todos tus problemas y todas las cosas en las que metiste la pata y decís, a ver si Dios no hace nada porque no me santifique. Digo, quédate tranquilo, porque abogado tenemos en Cristo. Cuando vienen los pensamientos de acusación, vos decís, yo estoy cubierto con la sangre de Jesús. Diablo inmundo, asqueroso, tómatela. Así nomás. Hay que ser directo. No hay que darle mucha chance. Por supuesto que nos arrepentimos y pretendemos cambiar todas esas cosas. Pero el diablo nunca va a dejar de acusar porque es su nombre, es lo que significa su nombre, acusador. Su función es acusar. Así que nunca esperes que el diablo nunca te acuse. Lo importante es saber que el Señor nos perdona. Sin embargo, y acá viene la parte, ponete el casco, hermano. No sé, a mí me pegó muy fuerte. Sin embargo, hay un elemento fundamental de la santidad relacionado al sacrificio de Cristo por nosotros, relacionado al amor que Dios tiene por el mundo, relacionado con nuestra función como iglesia y nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios, que nosotros no solemos tenerlo en cuenta, y que son las cuestiones de las relaciones interpersonales. Lo tomamos como un sucedáneo, como algo que si lo puedo hacer bien, si no, como que, bueno, no me puedo llevar bien con todo el mundo. Y sin embargo Dios le da una importancia fundamental. Y cuando se habla de santidad, si entendemos por santidad el estar en el eje de la voluntad de Dios, cumpliendo los mandamientos, el tema del amor entre los hermanos, la unidad en el espíritu, las relaciones interpersonales, está en primerísimo lugar. Lamentablemente, nosotros tendemos más bien a justificarnos a nosotros mismos, a minimizar el problema, sin ver que nos estamos condenando al juicio de Dios. Estamos rompiendo los mandamientos de Dios, estamos menospreciando la sangre de Cristo derramada por nosotros y por nuestros hermanos. Hijos del Señor, amados amigos, es nuestro gran pecado y del que todos nosotros somos terriblemente culpables. Se pusieron todos serios. Bien, pónganse serios. Cuando hablamos de relaciones interpersonales o hay problemas entre las personas, hay disensiones, hay peleas, hay disputas. Es muy raro encontrar una persona que se humille y diga, no, mira, la verdad que vamos a olvidarnos de todo, total somos hijos del Señor. Casi siempre, pero mira lo que hizo, pero me hizo enojar, pero esto, pero aquello. Eso te condena al juicio del Señor. Y la palabra lo dice muy claro. Hay una parábola que dice que un hombre le debía a un rey 10 monedas. El rey lo manda a condenar, el hombre ruega y pide misericordia y el rey se la da. Pero cuando este sale se encuentra con un hombre que le debía una moneda. Vamos a poner una, no me acuerdo exactamente cuánto eran las monedas, pero una mínima parte. Y este no quiso hacerlo, sino que lo increpó, lo acogotó y lo mandó a la cárcel.
Entonces los otros viendo fueron y le dijeron al rey, mirá que este que vos perdonaste tan grande deuda no le pudo perdonar algo chiquitito a su hermano. Entonces el rey lo trajo y ¿qué hizo? Lo condenó. ¿Qué hizo? Oh Señor. Entonces cuando yo me justifico a mí mismo por estar enojado con alguien, lo que estoy haciendo es pararme delante del Señor y prácticamente provocarlo a que me condene. Pero el Señor es amor, misericordia. Sí, es amor para el que está en amor y juicio para el que está bajo juicio. Como verán, es un tema muy serio, pero hay un motivo por el cual lo estoy hablando. Y es que cuando nos preparamos para hacer invasión o nos preparamos para movilizarnos como iglesia, nos preparamos para un gran avivamiento, tenemos que saber que hay muy pocas cosas que el diablo puede hacer para frenar a la iglesia cuando la iglesia se pone en movimiento con toda la potencia y la unción del cielo. Muy, muy pocas cosas que puede hacer. Y una de ellas es provocar división y disensión. Entonces yo quiero invitarlos esta noche a que nosotros todos juntos hoy podamos deshacer en el ambiente espiritual cualquier tipo de anzuelo o nudo o rajadura, como quieran llamarlo, que Satanás haya puesto en este cuerpo. ¿Les parece? Hacen así con la cabeza, digan, ok. Tenemos que limpiar el aire de esta potestad satánica que se pone sobre los creyentes y que trabaja sobre la iglesia y que provoca que desde el nacimiento mismo de la iglesia hasta el día de hoy, la iglesia de Cristo no haya llegado, no haya podido ser lo que Jesús mandó que fuese. Hemos sido en el mundo apenas una sombra de lo que el Señor quiere que sea la iglesia. Hay individuos, hay congregaciones que destacan. En todas las épocas siempre la lámpara del Señor estuvo encendida, pero la gran mayoría de los que se dicen seguidores de Cristo han estado sometidos al juicio a causa de la falta de amor entre los hermanos. Y es nuestra responsabilidad como nueva generación que nos decimos, que somos tan abiertos, una gente tan óptima, que conocemos tanto del Señor, es nuestra responsabilidad pegarle una patada a esta potestad diabólica y sacarla definitivamente de la iglesia para que se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis, para que llegue el momento en que venga el Señor y encuentre una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Ok? ¿Estamos? Mateo capítulo 22, 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Agarra tu Biblia o tu celular con la aplicación de la Biblia abierta y haz así. Todo. Todo depende de estas dos cosas. Ahora, si yo les pregunto, ¿ustedes aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? Yo creo que todos pueden responder que sí. Aún con nuestras fallas y con nuestros errores, en el profundo de nuestro corazón amamos al Señor. Pero si pregunto, ¿y amás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Saben qué? Cuando Jesús decía estas palabras, había algunos que, aún provocándolo, decían, pero Señor, ¿quién es mi prójimo? Y Él da el ejemplo del buen samaritano. ¿Y saben por qué les habla de un samaritano? Porque en ese momento, para la persona en la que Él estaba hablando, los judíos, el samaritano era lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Imagínate la gente más indeseable que te pudieras cruzar. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Si uno de esos indeseables, esa gente que vos no querés ni ver, que no te gusta, ese es tu prójimo. Y ese es Abriel tocando la batería. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Romanos 13, 8 al 14. No deban nada a nadie, sino ámense unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. ¿Vieron que a nosotros nos preocupan las cosas que nos acusan en la mente? ¿Vieron que nos preocupan los pecados que cometemos, a ver si estamos a cuenta o no con el Señor? Fíjense lo que dice aquí.
Dice, cualquier otro mandamiento se resume en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Amada iglesia, tenemos que dejar de dormir el sueño del religioso y despertarse al amor. Santiago 2, 8 al 13, viene toda así la predicación. Si quieren anotar, anoten, si no, la estoy grabando a propósito porque se las voy a mandar por WhatsApp a todos. Si en verdad cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si haces acepción de personas, es decir, si diferencias, este es mi amigo, este no, este lo quiero, este no, este me gusta, este no. Si haces acepción de personas, cometés pecado y quedás convicto por la ley como transgresor, es decir, sujeto a juicio. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y este me gustó. Vamos por la primera hoja. Levítico 19, 16 al 18. Todo lo que estoy leyendo son los mandamientos, donde el Señor directamente nos manda estas cosas. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, más bien razonarás con tu prójimo, es decir, vas a dialogar. Antes de chismear, de hablar por atrás, vas a dialogar para que no participes en el pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahí la firmita del Señor al final. Todos estos son los mandamientos. Esto que yo les he leído son los mandamientos directos, donde Dios directamente se para delante de la gente, delante de los que dicen ser su pueblo y dicen ser sus hijos, y les dice esto: vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Vos te aborreces? No. Uno no hace esas cosas. Entonces tampoco puedes hacerlo con tu prójimo. No hagas acepción de personas, no diferencies entre quién te gusta y quién no. Amalos a todos por igual. Es decir, nos da el mandamiento directo, pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema en el que nos metemos cuando no tomamos en cuenta la seriedad de este mandamiento, cuando no tomamos en cuenta lo importante, lo básico, lo fundamental que es. Que si nosotros no cumplimos esta palabra, en vano es todo lo que hayamos hecho. Dice 1 Juan 2, 7 al 11. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Como nos decía el autor de Romanos, despiértense del sueño, ya está amaneciendo, muchachos. La luz está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas les han cegado los ojos. Entonces yo busqué qué significa aborrecer. Y aborrecer, hay varias acepciones en el español. Hay una que es la más fuerte, que dice detestar enormemente a algo o a alguien. Prácticamente odiar. Pero hay una versión etimológica de la palabra aborrecer, la palabra bíblica aborrecer, que significa amar menos. Es decir, tener en estima por debajo de un determinado estándar. Hay otra origen de esta palabra que tiene que ver con el latín, que significa alejarse y apartarse. Entonces yo me voy a quedar con estas dos acepciones de aborrecer, que son las que tienen más que ver con lo bíblico. La que significa amar menos, porque
En un momento Jesús dice, el que no aborrece padre y madre, esposa, hijos, hermanos, no es digno del reino, no es digno de mí. Y Jesús no está diciendo ni que tenemos que odiar, ni que tenemos que detestar a nuestra familia. Lo que está diciendo es que cuando el reino viene, cuando Él se presenta, Él ocupa el primer lugar y nada más puede estar. Entonces yo tengo que bajar de categoría todo lo demás para que Él esté en primer lugar. ¿Lo entendemos todo esto? Eso es lo que significa que Cristo sea el centro y no otra cosa. Entonces yo bajo todo, aborrezco todo lo demás. Lo tengo en menos a causa de que el primer amor, mi primer gran amor es el amor del Señor. Pero cuando hablamos entre hermanos, el aborrecer, el amar menos que ¿qué? Como dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo lo estoy aborreciendo, lo estoy amando menos que a mí mismo. Y me hago culpable de quebrantar la ley de Dios. ¿Me están siguiendo? Bien. ¿Y qué tal de esta acepción del latín que dice alejarse o apartarse? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos problema o diferencia con alguien y no queremos blanquear? Y no queremos limpiar, no queremos confrontar. Vos por un lado, yo por el otro. Vos quedate allá, yo me quedo acá. Mientras no nos crucemos está todo bien. Es pecado, amado. Es pecado contra Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 3, 14 al 24. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, va otra hoja, en muerte. ¿Cuántos aquí están en vida? No levante la mano, amado. No levante la mano. Si no arreglaste las cuentas, no levante la mano. Decimos que estamos en vida, pero la palabra nos confronta feo, ¿eh? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. No alcanza con no estar en conflicto, con no estar agarrándonos de los pelos. En nuestro corazón tiene que haber el mismo amor que hay en Cristo. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, si nosotros en nuestro corazón sabemos que hay algo contra alguien, si en nuestro corazón sabemos que hay así un rocecito, una chispita con alguien, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El 23. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Corintios 11, 18, 19. Antes de hablar de la Santa Cena, Pablo dice esto: pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Y acá hago pie para el siguiente punto. ¿A qué somos llamados nosotros? A que no haya problemas o a resolver los problemas. El apóstol Pablo dice esto y Jesús en otro pasaje dice lo mismo. Es necesario que haya tropiezos, es necesario que haya divisiones, es necesario que en algún momento ocurran chispazos. Es necesario, va a pasar, no seas iluso. Es un pensamiento mundano, es un pensamiento del diablo, por no decir bastante tonto, creer que porque estamos en la iglesia hay cosas que no pueden pasar. Estamos en la iglesia, ¿cómo puede ser que haya gente que se pelee? ¿Cómo puede ser que haya...? Hay diferencias porque somos un grupo humano, de humanos imperfectos. Entonces va a haber diferencias, pero el problema no es ese. Jesús nunca dice, los condeno porque hay diferencias. Pablo no dice, cheque mal que entre ustedes hay diferencias. Lo que dice es necesario que haya, pero ojo, hay que ver quiénes son los aprobados. Es decir, hay que ver quién sale aprobado de este examen. Cuando ocurren las diferencias, hay que ver qué fruto estamos dando.
El problema no es que el Colo y yo crucemos alguna palabra de más o que él tenga una actitud hacia mí que me ofenda. El problema es si yo después voy y hablo atrás y le digo a Jorge, ¿viste? El Colo, nada, cualquiera, está bien. El problema es si el Colo va y pone, y qué sé yo, pone en Facebook, no, porque Matías al final se dice pastor y un chanta, que no sería nada raro, no estaría faltando a la verdad, pero no tenés que poner Colo. La cuestión no es la diferencia de disensión, sino qué pasa después y qué espera el Señor que ocurra cuando hay una diferencia entre nosotros. Y lo más triste es qué es lo que pasa realmente cuando hay una diferencia entre nosotros. Entonces el primer punto es el mandamiento, amados los unos a los otros. El segundo punto es el problema en el que estamos metidos, porque nos damos cuenta que si en nosotros hay actitudes que no tienen que ver con el amor de unos a otros, si hay excepción de personas, si hay diferencias, si hay contiendas no resueltas, estamos en muerte y en tinieblas. Pero el Señor nos llama a resolver conflictos. Y Jesús mismo en Mateo 5:21 dice: ustedes escucharon que les dijeron a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera, Señor, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano, y no me refiero a la palabra necio sino al contexto. Vos imagínate la palabra que se te ocurriría decirle. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y aquí viene una pregunta: ¿qué quiere decir fatuo? ¿Saben qué quiere decir fatuo? Dice, fatuo o fatua es una persona que se muestra engreída en su actitud, en su comportamiento o en su manera de hablar. ¿Te topaste con una persona así alguna vez? ¿Pensaste de alguien alguna vez, che, qué creído que es este tipo, qué creída que es esta tipa? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Quién se cree que es? Bueno, acá dice que cualquiera que diga eso quedará expuesto al infierno de fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, y entiendan esto, cuando Jesús dice si traes tu ofrenda al altar, en el tiempo que está Jesús en el templo de Jerusalén no se hacía lo que hacemos nosotros acá de sentarse, adorar, las manos levantadas. ¿Sabes cuál era el gesto máximo de culto que un creyente podía hacer hacia Dios? Traer la ofrenda. Así que vos esto de traer la ofrenda al altar, traducilo cuando vengas al culto, a levantar las manos, a cantar, a saltar, a escuchar la palabra, a recibir una bendición de parte de Dios, a recibir un milagro. Cuando vengas y traigas tu ofrenda, cuando te congregues, y allí te acuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces vení y presenta tu ofrenda. ¡Oh! ¿Qué tema? En el Padre Nuestro, Jesús dice, perdonaos las ofensas los unos, dice, perdonan nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y después aclara y dice, porque si ustedes no perdonan las ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Es decir, que nada de lo que vos hagas en una reunión, nada de lo que hagas en el servicio a Dios, llega si hay problemas interpersonales, si hay problemas entre los hermanos. Porque ese es el nido de Satanás, querido. Ahí están las tinieblas. Parece una utopía hablar de que todos nos llevemos bien y estemos en la unidad del Espíritu. Sin embargo, en el Señor es un requisito básico, porque si su amor está en nosotros, se manifiesta entre nosotros también. Lo que no sea amor del Señor es tinieblas y es muerte. Jesús nos habla de otra situación que se puede dar. Y con esta les voy a explicar algo más. Estamos acostumbrados a hablar acerca de la oveja perdida respecto a predicar a los creyentes afuera. Y cuando Jesús habla de la parábola de la oveja perdida, en el libro de Lucas, tiene exactamente ese significado. Pero cuando lo habla en Mateo 18, dice esto: ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, es decir, aplicando este versículo,
Si tu hermano peca contra ti, y presten atención a esto, Jesús está hablando si te hacen algo malo, que lamentablemente no es lo que ocurre normalmente. Lo que ocurre normalmente es que hay diferencias a la misma altura de maldad de un lado y del otro. Pero suponete que sos una santa ovejita del Señor y te hacen algo malo. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla estando tú y él solos, porque si te escucha, ganaste a tu hermano. Pero si no te oye, toma contigo a 2 o 3, a 1 o 2 dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Es decir, que estés sentado, que vos estás queriendo resolver las cosas. Y si no los escucha a ellos, entonces lo decís a la iglesia. Si no lo oye a la iglesia, tenele por gentil y publicano, es decir, no pertenece, no está dentro de los hijos del Señor. Y habla Jesús del valor del acuerdo, que si 2 personas que están en contraposición, que están peleadas, se llegan a poner de acuerdo, Jesús dice esto: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces Pedro se acerca y le dice: y Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta... la pucha. ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta situación? Hasta que Cristo venga. ¿Cómo hasta cuándo? Hay que explicarlo más. El acuerdo en la resolución de conflictos no se basa en quién tiene razón y quién no tiene razón. Cuando Jesús nos plantea estas 2 situaciones, ¿saben qué es lo que nos está diciendo? Cuando uno está, yo dije que no iba a salir atrás del púlpito, pero necesito tomar agua, amigos. Cuando uno está en pleito con una persona, y sin tu mente te estás justificando y decir, pleito es una palabra muy fuerte. Mirá, vos sabés de qué te estoy hablando. No puede presentarse delante de Dios y esperar ser oído. No va a pasar, amado. Entonces uno dice, pero Señor, toca el corazón de fulano para que reconsidere y recapacite. Y el Señor te dice, no, vas vos y lo resolvés vos. Los pecados personales, lo que yo les decía al principio, las cuestiones personales, morales si se quiere, nuestro lado oscuro, siniestro, las cosas para resolver con el Señor, las resolvemos con el Señor. Pero las cosas para resolver con los que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo, las resolvemos nosotros. Porque Cristo ya pagó el precio de nuestra salvación. Nuestros problemas ya están resueltos. Es decir, que ahora nos tenemos que hacer cargo, ponernos los pantalones espirituales. ¿Vieron que Pablo dice que hay que revestirse la armadura de Dios? Vamos a agregar ahí los pantalones de la confrontación y del perdón. Y enfrentamos y hablamos. Pero no para ver quién tiene razón. No para justificarse y pelearse. Si vos crees que tenés razón, humillate y pedí perdón, porque en algo seguro lastimaste. En tu reacción, en el coletazo, después del sacudón, seguro que alguien lastimaste. Así que humillate y pedí perdón. Resolvemos las cosas no para ver quién lleva las de ganar, para ver quién fue la víctima o el damnificado. Resolvemos las cosas porque tenemos un propósito en el Señor, porque tenemos un llamado, porque tenemos una vocación de servirle, porque somos sus hijos. Y eso nos tiene que bastar a todos para resolver las situaciones y para borrar de nuestro corazón cualquier cosa que venga de la carne y genere en nosotros diferencias. Efesios 4, 1 al 6. El apóstol Pablo escribe: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, compórtense como hijos de Dios que son, con toda humildad
y mansedumbre, soportándose con paciencia, los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, preocupado, ocupado, obsesionado con que no se rompa el vínculo en el Espíritu, por sobre todas las cosas, por sobre tu propia persona, por sobre tu propio derecho a tener razón, preocupado de que no se rompa la unidad del Espíritu. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Si vos estás en pleito con un hijo de Dios, dejaste de ser hijo de Dios. Porque es un Señor, no puede haber uno para este grupo, uno para este grupo, uno para esta persona, uno para esta otra persona, uno para este pastor, uno para este otro pastor. En esto la palabra es terminante. Acá no es una democracia llena de partidos políticos y de colores y yo tiro más para acá y yo tiro más para allá. Sí, cada uno tiene su vocación, cada uno tiene su don, cada uno tiene su ministerio para desarrollar, pero un Señor, una vocación, un espíritu. Y en el corazón hay lugar para dos cosas: amar al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Estoy terminando. Las disensiones, si bien ponen a prueba el fruto del Espíritu en mí, es decir, vienen para ver si el fruto del Espíritu, si yo estoy muerto y si lo que hay en mí es el fruto del Espíritu, si bien vienen para eso, también son la herramienta de Satanás para frenar a la iglesia, para llenarla de homicidas, de gente que está en tinieblas, que aunque cree que sirve a Dios, Dios no los conoce. Mateo 7, 17 al 23. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo no puede dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Cuando hay disensiones, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Amarás a tu prójimo? Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Ahora viene invasión. Dios va a usar tu vida terriblemente. Si vos te metés en el río de Dios, vas a ver milagros, vas a ver sanidades, vas a ver prodigios, vas a ver gente rescatada de las tinieblas por tu mano. Pero vos sabés que eso no te salva de estar delante del Señor y que el Señor te responda a esto. Porque dice, muchos dirán, Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros, y entonces les diré, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. ¿Qué solución encontramos a esto? Hoy no se salva uno acá. Yo el primero de los pecadores, por eso empecé pidiéndole perdón a mi esposa. De verdad que me comporté, como dirían los yanquis, me comporté como un cretino, güey. Dejando que mi mente proceda a cosas vanas, a pensamientos vacíos, carnales, egoístas. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué podemos hacer, hijos de Dios? Procedamos pues a arrepentirnos delante del Señor. En primer lugar, no minimices más, no seas torpe. La palabra llama torpe para oír. Aquel que escucha la palabra, la lee y sigue con su mismo comportamiento. No seas torpe para oír. Primero nos arrepentimos delante del Señor porque al que le hemos fallado es a Él.
El daño que podemos hacer a nuestro hermano con la actitud que hemos tenido es mínimo. Pero le hemos fallado terriblemente al Señor y la sangre que Él derramó por nosotros. Y también con el mismo coraje y con la misma valentía que menospreciamos, murmuramos, insultamos, aborrecimos, separamos, enfrentemos a nuestro hermano para pedir perdón, desatando de nosotros toda maldición y permitiendo la vida del reino de los cielos en nuestras vidas. No esperes para mañana, porque esto se tiene que hacer hoy. Si esperás, si dejás para después, no lo vas a hacer más, porque el corazón es muy engañoso. Pero si la palabra de Dios está ardiendo en tu corazón, hoy es el día para resolver. Por eso yo voy a abrir el altar en primer lugar, para que podamos venir a la presencia del Señor, no para hacer gran cosa, sino aceptando nuestra responsabilidad. Porque si hay cosas que no hemos podido avanzar o no hemos logrado como cuerpo de Cristo, como iglesia, y no hoy, sino a lo largo de la historia, ha sido a causa de las disensiones y las divisiones. No hace falta que pasen los músicos. Esto no hace falta llevarlo con adoración. Después sí, cantamos, adoramos, todo lo que usted quiera. Cuando el profeta Daniel hace una oración delante de Dios, la situación era así. Los israelitas, desde que salieron de Egipto, Dios les advirtió una cosa y les dijo: ustedes no sean idólatras, no busquen otros dioses, no se aparten de la ley, no corrompan la ley, no quiebren los preceptos de la ley, porque si ustedes lo hacen, yo los voy a tomar y los voy a dispersar por el mundo. Los voy a llevar a naciones pagadas que los van a oprimir hasta que se arrepienten. Y una vez que se arrepientan, yo los voy a restaurar y los voy a hacer una gran nación, pero los voy a procesar. Unos menos de 200 años después, no, un poco más, 400 años después de estas palabras, los israelitas seguían en idolatría, seguían en disensión entre ellos, oprimiendo al pobre y toda una serie de cosas que los profetas hablan. Entonces Dios envió su gran ejército, los babilonios, que arrasaron con todo Judá y con todo Jerusalén, y tomaron y se llevaron deportados, cautivos, a un montón de gente. Entre esa gente se llevaron unos jovencitos, y entre esos jovencitos estaba Daniel, apenas un niño, un adolescente. Lo llevaron y lo castraron, y lo obligaron a aprender un idioma extranjero y a aprender ciencias y astrología y cosas que eran útiles en la corte de Babilonia. Este Daniel, cuando creció, con la sabiduría de Dios a causa de su determinación de no fallarle al Señor, y un hombre ejemplar por donde lo mires, Daniel, lean el capítulo 1 en adelante, todo el libro si quieren, pero del 1 al 6, ejemplar como Daniel, creo que no hemos encontrado. Un hombre así abre la escritura, el libro de Jeremías, y encuentra que Dios había dicho que después de 70 años iba a permitir a los israelitas volver del cautiverio otra vez a su tierra y levantar el templo y volver a la gloria de la nación como tenía que ser. Y él hace una oración, él siendo víctima del pecado de sus padres, porque él era apenas un muchachito cuando fue llevado cautivo y las terribles cosas que tuvo que pasar. Él no era culpable de esas cosas, pero los tuvo que pasar. Él se pone y ora de esta manera y dice: Señor, pido tu misericordia porque mi generación y mis padres hemos pecado contra ti. Cumple ahora tu palabra y haznos volver. Y él pide perdón por los pecados de generaciones anteriores. Y esta noche yo quiero, aunque somos un grupo muy pequeño si se quiere, pero Dios nos ha revelado esta palabra por alguna razón. En primer lugar vamos a pedir perdón al Señor y arrepentirnos por nuestro pecado al quebrantar el mandamiento de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero también vamos a pedir al Señor, vamos a pedir perdón como generación presente
Porque todas las generaciones anteriores fallaron en esto, generando denominaciones, generando ramas de cristianismo, generando guerras, generando un montón de cosas de las que son culpables. Pero si nosotros seguimos siendo partícipes del mismo espíritu, aunque no estamos abriendo una nueva denominación, ni generando una guerra con otra facción o con otra etnia, simplemente a veces un roce por un gesto fuera de lugar o por algo que no nos gustó. Estamos siendo partícipes del mismo espíritu, quebrantando el pacto de Dios con la iglesia, que es el pacto del amor. Una y otra vez nos hacemos culpables. Por eso vamos a arrepentirnos delante de Dios por nuestra falta y por la de todos los que estuvieron antes que nosotros. Vamos a ser una generación diferente. Es imperioso que seamos una generación diferente. Si queremos ser lo que Apocalipsis dice, la iglesia, la novia de Cristo, sin mancha y sin arrugas, es fundamental que empecemos por cortar todas estas maldiciones de sobre nosotros y formar un aire y una atmósfera diferente de amor entre nosotros, sin discordias, sin diferencias, sin murmuración, sin sectarismos. No pido que todos sean amigos y salimos todos juntos de un lado para otro, pero tiene que haber amor, no tolerancia, amor. Si no, no somos mejor que los que estuvieron antes que nosotros. Así que en primer lugar vamos a hacer eso, y yo les voy a invitar, el que no quiere no pase, me da igual. Pero si entendés este mensaje, yo te voy a invitar a que vengas acá adelante y tomes el primer lugar. ¿Me ayudan? Y si entendiste este mensaje, entiendo que esto sabes perfectamente que no puede quedar en un altar con tu oración con el Señor. Con la misma vehemencia tenés que arreglar las cosas. Un simple perdón es suficiente. Y restaurar vínculos y restablecer vínculos se hace indispensable. No importa cuál sea la ofensa, no importa cuál sea el mal. El Señor nos llama a unir, a entrelazar en amor. Así que, por favor, cerrá tus ojos, porque estamos delante del Señor. Y yo te voy a pedir que comiences tu oración. No hay música de fondo, no importa. No hay miedo que se escuche tu voz, no importa. Comienza a orar. Padre, nos arrepentimos.